Tal como el Salvador es, yo quiero y puedo ser, si leo sus palabras y vivo como Él. Mediante su palabra obtengo el poder para cambiar mi vida, cambiar mi proceder. Escrituras me protegerán, con su poder el mal yo venceré. Escrituras poder me darán, poder que solo tengo al leer. Espada de verdad y escudo de la fe, las Escrituras brindan a todo el que las lee. Ceñida la armadura de Cristo he de tener, las batallas de hoy yo así podré vencer. Escrituras me protegerán, con su poder el mal yo venceré. Escrituras poder me darán, poder que solo tengo al leer. Hola, buenos días, ¿cómo estamos, niños? Esta es la clase de Ven Sígueme Primaria del domingo 15 de agosto del año 2021. Les saluda el hermano Gustavo Sánchez de México. Y pues vamos a leer algunos versículos de Doctrina y Convenios del capítulo 88. Y pues el tema trata de que Jesucristo es parte de la Trinidad. Jesucristo es nuestro amigo, Jesucristo es nuestro maestro y Él es la única persona, el único Dios que nos puede limpiar del pecado. Vamos a aprender un poco de qué significa la palabra santificarnos, qué significa santificarse. Esto significa llegar a ser limpios y puros. ¿Y cómo nosotros podemos lograr ser limpios y puros? Entonces recordemos que Jesucristo se bautizó en el río Jordán y que Él tuvo que ser limpiado, al igual que nosotros cuando nos bautizamos somos limpios de nuestros pecados. Él era un Dios sin mancha, puro, y no necesitaba ser bautizado. Sin embargo, Él nos enseñó el camino por medio de su ejemplo, y para cumplir toda justicia Él se bautizó. Entonces es una manera en la que nosotros nos podemos santificar, hacer convenios con Dios y acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Cuando seguimos el ejemplo de Jesucristo, pues nosotros podemos tener nuestros corazones limpios, también nuestras manos limpias, porque hacemos las cosas que tenemos que hacer con servicio, con amor. Utilizamos nuestras manos para ayudar, para sanar, para hacer las cosas que el Señor desea de nosotros por medio de nuestras manos, y por medio de nuestros pies también nosotros podemos acercarnos a las personas, caminar a los hogares, llevar el evangelio como los misioneros lo llevan a pie. Muchas veces hay que llevar un mensaje a algún hogar, a alguna familia, a algún compañero. Entonces los elementos más importantes que nosotros tenemos que limpiar, aparte de nuestra mente, que es nuestro corazón, son nuestras manos y nuestros pies. Eso nos puede ayudar también a entender un poco cómo podemos ser limpios de los pecados, por medio de esta purificación y de esta limpieza que el Evangelio de Jesucristo hace en nuestros corazones, nuestras manos y nuestros pies. Entonces nos ayuda el Salvador a poder lograr esta purificación. Entonces, para poder ser más limpios, más cerca de nuestro Padre Celestial, tenemos que ser limpios, purificados como Jesucristo. Bueno, pues vamos a leer un poco el 68 del capítulo 88. Dice: por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos santificados, realmente buscamos estar únicamente enfocados en las cosas espirituales. Y vendrán los días en que lo veréis, dice, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y en su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad. Recordemos que
que cuando los cielos sean recorridos podremos ver a Jesucristo y sus huestes en la segunda venida. Aquí vemos definiciones de la palabra santificación, como viene en la guía de las Escrituras. Es el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura. ¿Sale? Entonces nos libramos del pecado por medio del arrepentimiento y nos volvemos limpios y santos mediante la expiación de Jesucristo. El Señor, dice aquí, nos ha escogido para la salvación mediante la santificación por el Espíritu. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Recordemos que Él padeció en el jardín del Getsemaní y en el Gólgota, en la cruz. Aquí también vienen algunas otras escrituras, en las guías de las Escrituras, en las cuales nos explica que los sumos sacerdotes fueron santificados y sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. La santificación viene de entregar nuestro corazón a Dios. Arrepentíos para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí ya vimos algunos ejemplos de lo que significa ser santificado. Y dice aquí el versículo 74, y os doy vosotros que sois los primeros obreros en este último reino, el mandamiento de que os reunáis y de que organicéis, os preparéis y santifiquéis. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies ante mí, para que yo os haga limpios. Dice una escritura que ¿quién subirá al monte del Señor o a la casa del Señor? Dice la escritura que es el limpio de manos y puro de corazón. Entonces el Señor nos invita a que vayamos a su santa casa y que vayamos limpios y santificados. Entonces, para poder lograr esto, pues nos tenemos que arrepentir, tenemos que cumplir con los convenios que hemos hecho con el Señor, y el Señor nos invita a entrar a su santa casa, al templo. Para entrar al templo se nos tiene que dar una recomendación de que cumplimos a los requisitos básicos para ser calificados como santos en la casa del Señor, santos de los últimos días. Recordemos que somos la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y cada que nosotros visitamos la casa del Señor, Él requiere que estemos limpios en nuestro corazón y en nuestras manos y en nuestras mentes y de nuestros pies, y por eso tenemos que vestir ropas sagradas, tenemos que ser dignos, prepararnos desde que somos jóvenes, guardar los mandamientos, tener una vida santificada, tratar de llegar al santo templo, como se dice, viviendo la ley de castidad y viviendo la palabra de sabiduría y algunos otros requisitos que se nos hacen. Las personas que tienen una recomendación para el templo pues se han esforzado por santificar sus vidas con los requisitos mínimos, básicos que el Señor pide en su iglesia para recomendarnos para ir al templo. Uno de ellos también es el pagar un diezmo íntegro. Entonces eso nos ayuda, que estamos nosotros viviendo la ley del Evangelio y pues somos calificados para entrar en su santa casa. Esto es en lo que respecta a cómo podemos nosotros llegar a ser limpios del pecado, esforzarnos para que algún día podamos ser dignos de ser recomendados para entrar a la casa del Señor, hacer ordenanzas, convenios, sellamientos y ceremonias sagradas en la casa del Señor. Al siguiente tema que vamos a tocar es de que nuestro Padre Celestial desea que nosotros nos preparemos, que aprendamos todos los asuntos espirituales y temporales de la vida. Los espirituales son los que estamos viendo en nuestras clases de Ven, Sígueme, y los temporales son los que ustedes ven en sus escuelas. Esto nos ayudará para brindar un mejor servicio al Señor, para que podamos tener una comprensión del qué, del por qué de las cosas, para qué y del cómo podemos nosotros interpretar las cosas y cómo podemos solucionar los problemas de la vida. Vamos a leer algunas escrituras en Doctrina y Convenios 88, del versículo 77, 79, 80, 118. Es un poquito largo, pero pues nos va a brindar gran luz estas escrituras. Dice el 77, y os mando
a que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué es lo que nos está mandando el Señor a que aprendamos y que nos enseñemos continuamente? Todos los principios y la doctrina de la ley del Evangelio. Bueno, ahora el 79, de cosas tanto del cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, tenemos que estar al tanto de las cosas de nuestro país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones y los juicios que se cierren sobre el país, y también el conocimiento de los países y de los reinos. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento global, podremos entender cómo está llevándose a cabo el recogimiento de Israel como nación desde el año de 1945, cuando se fundó la nación de Israel en Medio Oriente. Pues se han venido desarrollando problemas políticos, sociales y bélicos de muchas naciones que están en contra del reino de Israel, del pueblo de Israel. Entonces tenemos que nosotros entender un poco la historia, tenemos que entender también de las cosas que los profetas han hablado para los últimos días. Van a ser tiempos peligrosos y que el Señor iba a inundar el Evangelio en todas las tierras. Por ejemplo, también hay una profecía en que se va a construir un templo en Israel en los últimos días. Todavía no se cumple esa profecía de la construcción del templo de Jerusalén, pero pues en su tiempo el Señor cumplirá todas las cosas que suceden tanto en nuestro país, México, en cada uno de los países de ustedes. Ahora que este canal es Ven Sígueme Primaria Internacional, en mi caso en mi país, México, en América Latina, donde vivimos todos nosotros, en Estados Unidos, donde fue establecida la iglesia en sus primeros años por medio del profeta José Smith y de los primeros pioneros de la iglesia en Estados Unidos. Y pues todo esto nos da una comprensión de cómo está suscitándose y se está preparando la venida del Señor. Pues podemos ver nosotros un mapa del mundo, y pues todo se va a juntar en los últimos días. Todos los eventos del mundo se van a juntar para la segunda venida, para poder recibir a Jesucristo. Entonces esta es la importancia que tenemos de que aprendamos de nuestra cultura, de otras culturas, que aprendamos un idioma. Es muy importante que aprendamos el inglés, porque es el idioma del mundo. El inglés lo tenemos que aprender y dominar, porque es el idioma del futuro y es el idioma por el cual podemos dar el evangelio en todos los países del mundo. Los apóstoles llegan y hablan en inglés en todos los países donde el profeta va y habla y da un mensaje en inglés. Nosotros tenemos la fortuna de que el profeta habla en español, nuestro idioma, pero si el profeta tiene que ir a una misión en China, en Rusia, pues difícilmente puede hablar en todos los idiomas, ¿verdad? Pero es importante que nosotros nos preparemos para la obra del Señor, porque pues muchos documentos importantes, todas las cosas del futuro se tienen que documentar en el idioma del mundo, que es el inglés. Muy bien, vamos a seguir leyendo el versículo 80. A fin de que estéis preparados en todas las cosas, cuando de nuevo os envíe a magnificar el llamamiento al cual os he nombrado, y la misión con la que os he comisionado. Entonces el Señor requiere que estemos preparados en todas las cosas, como leímos en la escritura anterior. Tenemos que prepararnos intelectualmente, saber de las letras, de los idiomas, de la historia, de todas las ciencias. Son muy importantes que nos preparemos en todas las cosas. Incluso tenemos que aprender a cocinar. Por ejemplo, los que no sabemos cocinar, tenemos que aprender a cocinar. Tenemos que aprender
todas las cosas que hacen nuestros papás para el bienestar de nuestros hogares. Tenemos que aprender todas las cosas que ellos hacen, hacerlas por nosotros mismos y ser autosuficientes, porque el Señor en el futuro nos va a dar una misión. Puede ser una familia, puede ser una misión de tiempo completo predicando el Evangelio en otro país, puede ser en un matrimonio, puede ser con nuevos hijos o una nueva familia. Entonces el Señor nos va preparando y desea que nos preparemos intelectual, espiritual y en todos los aspectos pertinentes de la vida. Vamos a leer ahora el 118. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Afortunadamente, aparte de los libros, nosotros vivimos en una época tecnológica en la cual ya está documentado todo en Google, en Wikipedia, en YouTube. Podemos encontrar grandes tesoros de conocimiento que antes era imposible encontrarlos en un solo libro o en una enciclopedia. Ahora lo podemos encontrar en Wikipedia o en Google, o podemos buscar en YouTube y encontramos mucho conocimiento. Y como dice aquí, enseñaos el uno al otro. Muchos de ustedes ya tienen sus canales en los cuales comparten el conocimiento espiritual, como estas clases, el conocimiento de las cosas de la ciencia. Como en mi caso, yo les comparto a mis alumnos clases de música, por ejemplo. Vamos a compartir clases de música a todos los alumnos del mundo por medio de estas herramientas tecnológicas. Y ya no solo estamos en nuestra pequeña comunidad o en nuestro barrio o nuestra rama, sino ya estamos haciéndolo en todo el mundo, expandiendo el conocimiento a todas las personas que tengan el deseo, como dice aquí, tanto por el estudio como por la fe. Por medio del poder de la fe podemos lograr todas las cosas y poder desarrollar esta sabiduría que nos pide nuestro Padre Celestial y Jesucristo. El siguiente tema abarca de los versículos 119 al 126, y el Señor nos pide cómo podemos establecer una casa de Dios. Cada uno de ustedes tiene un hogar y en el futuro ustedes necesitan vivir en un hogar. Entonces el Señor desea que hagamos una lista de las cosas que necesitamos para prepararnos para hacer un hogar, para aprender las cosas del templo. Y vamos a leer un poquito estas escrituras. Dice el 119: organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Vean todas las características que nos pide para un templo o una casa de Dios. Debe ser una casa de fe, de instrucción, de orden. Entonces, pues es una gran responsabilidad, porque tenemos que organizarnos y preparar todo lo que es necesario para formar un hogar, como lo pide el Señor. El 120: para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor, vuestras salidas sean en el nombre del Señor, y todas vuestras salutaciones sean en el nombre del Señor, con las manos extendidas hacia el Altísimo. Por consiguiente, cesad. Aquí nos dice todas las cosas que no debemos de hacer. Ya nos dijo todas las cosas que nos piden. Ahora, de las cosas que no debemos de hacer, vamos a poner atención. Cesad de todas vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Nombrad entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Mirad que os améis los unos a los otros. Cesad de ser codiciosos, aprended a compartir unos con otros como el Evangelio lo requiere. Cesad de ser ociosos, cesad de ser impuros, cesad de criticaros el uno al otro. Cesad de dormir más de lo necesario,
Acostaos temprano para que no os fatiguéis. Levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados. Vean qué bonitos consejos nos da este versículo 124 de las cosas que, pues, por medio de las cuales nos volvemos más impuros y no nos perfeccionamos, si no nos desprendemos de todas estas características que nos habla el versículo 124. Nos vamos volviendo más ociosos, más impuros, más criticones, más flojos en todos los sentidos. Y lo que requiere el Señor es que nuestros cuerpos y nuestras mentes, dice, sean vigorizados. Dice el 125, y sobre todo vestidos como con un manto con el vínculo de la caridad, que es el vínculo de la perfección y de la paz. Bien, nos han hablado en el libro de Mormón de la caridad, que es el amor puro de Cristo, y el que lo tenga y lo desarrolla al final, le irá bien, dice el Señor. También nos habla de la oración, el 126, orad siempre para que no desmayéis hasta que yo venga. He aquí vendré presto y os tomaré para mí. Pues si establecemos esta casa de orden, si estamos dispuestos a cumplir estos mandamientos y podemos hacer todas las cosas necesarias para que nos organicemos y nos preparemos para estar atentos en la casa del Señor y también en la casa en la que nosotros vivimos, que guardemos estas normas, el Señor nos da esa promesa de que Él nos tomará en el futuro en su reino. Y bueno, este es el testimonio que tenemos en esta clase y lo compartimos con mucho amor con ustedes. Esperamos que tengan una bella semana y que puedan aprender y leer en sus hogares con sus papás estos versículos y puedan recordar principios importantes y puedan aprender todas las cosas. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos en Facebook. Pueden preguntar a su papá, a su mamá, a sus abuelitos también, para que puedan complementar lo que acabamos de estudiar en esta clase. Y pues me despido en esta ocasión, esperando que pueda ser de provecho Doctrina y Convenios 88. Les habló el hermano Gustavo Sánchez. Que tengan mucho éxito en este domingo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.